ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Vamos a entrar al tiro nomás al asunto porque ya terminó la semana, estamos asados de calor, no podemos más, estamos pensando en las vacaciones, hay que ponerse cómodo o cómoda, pero la primera noticia que te voy a contar, la verdad es que es bien terrible. Es que hay historias que son tremendas, terribles, que marcan y tienen consecuencias dramáticas. Así ocurre con Návila Rifo, la mujer que años atrás sufrió la pérdida de sus dos ojos a manos de su pareja en ese entonces. Un caso que remeció al país por su brutalidad. Ahora, nuevamente la mujer fue víctima de violencia y reiterada. Návila Rifo había denunciado a su conviviente por violencia intrafamiliar en agosto del 2023. En septiembre había denunciado incluso amenazas con arma blanca. Pese a todo, no regían sobre ella medidas cautelares de protección. Esto último es súper grave. Es común, ya nos sorprende, que las medidas cautelares en casos de violencia contra la mujer no lleguen a tiempo. Casos hay muchos. Explicaciones que van desde la negligencia, la lentitud del sistema, lo que quieras. Pero en el caso de una víctima de una situación tan brutal como la de Návila Rifo, es insólito que no haya saltado ninguna alerta o prevención. Los dos hijos de la mujer, de 17 y 20 años, están detenidos por la muerte de la expareja de Rifo, luego de que volvió a agredirla a este sujeto en forma verbal y lanzando piedras a su casa, lo que derivó al final en una gresca. Este es el prefecto Patricio Barrios, jefe de la prefectura provincial de Coyhaique. Llega una persona, pareja de la propietaria o dueña del domicilio, quien agrede a el hijo de esta mujer con un elemento contundente. En defensa de esto, el hijo de esta mujer, en conjunto con su hermano menor de 17 años, agreden a esta persona y le causan lesiones de gravedad. La persona es trasladada al hospital local donde fallece. En este caso, los dos imputados se dan a la fuga. Uno de ellos, el mayor de edad, se entrega a la policía, en tanto el segundo, y producto de las indagaciones, es detenido por personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Los imputados son puestos a disposición del respectivo juzgado de garantía para su control de detención. El hombre fue llevado al hospital regional donde murió por la gravedad de sus heridas. Este caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones local. Además, los dos hijos de Návila Rifo quedaron en prisión preventiva durante este fin de semana. Desde el gobierno, por supuesto que este caso fue comentado. Esta es la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Návila está recibiendo en este momento apoyo desde la Unidad de Atención a Víctimas de Fiscalía y por lo tanto la idea no es abrumarla con una sobreintervención. Estamos a disposición en el acompañamiento psicosocial y seguiremos apoyándola. Vamos a estar atentos a cómo se conduce la investigación. Me he comunicado personalmente con el Defensor Público Nacional y vamos a estar permanentemente apoyándola en este duro tránsito. Es importante destacar y recordar que si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien que podría encontrarse en esa situación, puedes llamar al 1455, un teléfono de orientación en casos de violencia en contra de la mujer, o bien al 149 de Carabineros. Vamos ahora a otras cosas. En el capítulo anterior te contaba del giro del presidente al convocar el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional. Este tema generó un buen lío porque desde el gobierno había reticencia. Sin ir más lejos, en enero, la vocera había planteado que esta instancia no significaba soluciones concretas a la crisis. Y es cierto, es un consejo, una instancia consultiva, no resolutiva. Pero si las situaciones cambian, hay que adaptarse. Es una condición de supervivencia, no hay mucha vuelta que darle a eso. Sin embargo, en la copia feliz del Edén tú sabes cómo funcionan las cosas. Hay que quejarse. Y por todo, y de todo. Chile le dice que se jodan. Acá tenemos dos polos. Uno, el presidente de la UDI, Javier Macaya, y la diputada del PC, Lorena Pizarro. Ambos tienen posturas diferentes, pero no les gusta la convocatoria del COSENA. Citan al COSENA en algo que a nuestro juicio puede servir para tener una buena conversación, pero que no va a cambiar las cosas si el gobierno no cambia la actitud. Porque para definir infraestructura crítica yo les aseguro que las poblaciones donde funciona el crimen organizado, el narco, no pueden ser consideradas así como así infraestructura crítica. Lo que a mí no me parece y no comparto es que sobre texto de aquello tomemos medidas que no van a resolver el tema de fondo.
y además creo que fragilizan la democracia. El COSENA es una instancia primero heredada de la dictadura. Las Fuerzas Armadas no pueden deliberar, no son deliberantes. Para la tranquilidad de todos es importante decir que esta convocatoria es hecha por el presidente, no es que los comandantes en jefe se autoconvoquen, como ocurría en el pasado, en los tiempos oscuros. Le voy a cambiar el nombre. A ver, ¿qué nombre le puedo poner? Voldemort. Ahora el tema es, ¿qué hará? Básicamente dar pistas sobre la implementación del proyecto de protección de infraestructura crítica. Luego la coordinación con las policías, el reforzamiento del plan Calle Sin Violencia, eso va por un carril diferente. Sobre cómo operará esta instancia, le preguntamos al ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero. La ley de estado de excepción constitucional tiene las normas genéricas de uso de la fuerza y tiene ciertos lineamientos que ya están y que se han venido usando tanto en estado de excepción de emergencia como el de catástrofe, que es el que estamos habituados por incendios, por inundaciones. En el norte tenemos un decreto con fuerza de ley, que obviamente fue facultado por el Congreso al presidente, que regula cómo tiene que ser el uso de la fuerza en el norte. Y además ahora hay un par de proyectos de ley, uno patrocinado y empujado por el Ejecutivo, que busca hacer una regulación general del uso de fuerza de las Fuerzas Armadas cuando realicen funciones que sean extraordinarias a las regulares. Lo que sí fue llamativo es la posibilidad de que el Congreso suspenda el receso legislativo y las vacaciones queden en pausa para poder legislar sobre todo esto. La posibilidad, aunque parece remota, no está del todo cerrada. Este es el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes, quien además propuso la opción de crear una fuerza policial militar de élite para combatir a la delincuencia. En realidad yo soy partidario de armar rápidamente una fuerza de élite que combine a los mejores cuadros de la policía, carabineros, investigaciones y al ejército, de tal manera de generar, ojalá rápidamente, sí, una policía militar. Porque esto no va a ser solo para un par de días. Y lo que ha ocurrido en países más desarrollados, en donde la delincuencia, el terrorismo se ha instalado, bueno, ellos han ido creando estas fuerzas permanentes que están militarmente equipadas. Digamos que esto requiere preparación, resguardos para evitar la corrupción desde ya. Porque, más que mal, se pretende combatir al crimen organizado, y como tal tiene morlacos, y no pocos, para tentar y corromper. Ese factor no se puede obviar. Hay varios otros elementos previos, por ejemplo, si es que esto se quiere hacer bien, pero la situación es tan urgente que quizás el camino es más corto. La semana terminó con la opción de que el gobierno no se cierre a la idea de respaldar el requerimiento de senadores oficialistas que recurrieron al Tribunal Constitucional para impugnar la mutualización de la deuda en el proyecto de ley corta de ISAPRES. Acuérdate, esta es la fórmula con la que se hace una tabla rasa entre todos los afiliados y se divide al final el monto deudado sin importar si pagaste más o menos. Una joya de proporcionalidad y astucia. Esta es la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Vamos a evaluar cómo sigue la tramitación, vamos a ver también cómo son los recursos que van a presentar los senadores y en marzo vamos a seguir definiendo y discutiendo respecto a la estrategia que vamos a seguir afinando respecto a esta situación. Nosotros ya hicimos la reserva de constitucionalidad, nosotros no estamos de acuerdo con la mutualización, vamos a ver cómo sigue la tramitación en la Cámara de Diputados y vamos a ver, analizar qué es lo que van a presentar los senadores y ver qué acción tomamos en relación con ellos. Esta jugada es bien, ¿cómo decirlo?, osada, además de creativa y por supuesto súper favorable para la industria, digámoslo. Son bien americanados. Pero a la vez es bastante jodida, porque baja la deuda de las ISAPRES de 1.180 millones de dólares a 400 nomás. Hay, digamos, también en términos legales una especie de expropiación por un plazo de 10 años. Se invaden además las potestades del Poder Judicial. Acuérdate que esto parte de una resolución de la Corte Suprema, ni más ni menos. Sumando todas estas condiciones, no queda más que enmarcar la idea y exportarla. Todos sabemos que hubo un antes y un después en salud mental con la pandemia. El encierro desató la ansiedad, el estrés a niveles superiores. Estábamos todos medio locos. Aunque quizás parece que siempre lo hemos estado, pero en menor o mayor medida.
Según el informe Termómetro de Salud Mental en Chile de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, más de 400.000 personas presentan síntomas de ansiedad. Esto podría ser no tan llamativo. Lo interesante, aunque tampoco, porque en un país en donde la libertad para elegir se sostiene en la capacidad de pago, puede ser de cajón que entre las razones principales para no tratarse esté el costo. Luego, la dificultad para encontrar horas disponibles. Es que sí, cada vez hay más personas consultando y preocupándose por su salud mental. La medición se realiza desde mediados de la pandemia, por lo que se ha reflejado allí una disminución general de los problemas de salud mental. Esta es Antonia Errázuriz, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica. Lo que mostramos es que tenemos distintos parámetros de medición que cubren distintas áreas de la salud mental, porque la salud mental no es como tomarse la presión arterial, ¿cierto? Y en todos estos indicadores lo que vemos la constante es estabilidad con respecto a la medición anterior y niveles inferiores en relación a los periodos más álgidos de la pandemia. Entonces yo creo que sí se podría hablar de una recuperación de la salud mental en la población. Si vemos el detalle de quienes sí pudieron tratarse, un 79% dijo sentirse bastante o completamente satisfecho con la manera en que el profesional que lo atendió abordó el problema. Además, un 74% señala que el tratamiento hizo que las cosas mejoraran un poco o bastante. ¡Nah! ¡Está re loco, amigo! Y un par de apuntes al cierre. En las últimas horas continúan los trabajos de bomberos y la CONAF en 3 regiones del país, buscando apagar los incendios que han arrasado con miles de hectáreas en distintos sectores en las comunas de, por ejemplo, La Estrella y Navidad, esto en la región de O'Higgins principalmente. Las altas temperaturas siguen, así que el riesgo de nuevos focos no cesa durante este fin de semana. Militares dispararon contra un furgón que evadió un control policial. Esto ocurrió en la zona frontera de Colchane y reabrió toda una discusión también respecto de las facultades, específicamente de las tropas para el control de seguridad. Y es que claro, en este caso específico estaba dentro de sus facultades porque también no solamente buscaban detener el vehículo, sino que también resguardarse de un eventual atropello. La conductora del vehículo trasladaba a 16 migrantes de diferentes nacionalidades que habían ingresado por pasos no habilitados y no quedó detenida, quedó solamente apercibida. Y en materia judicial también una perlita más. La fiscal de alta complejidad Centro Norte, Jimena Chong, podrá acceder a las fichas médicas de las víctimas de trauma ocular del estallido social, todo esto en medio de la investigación en contra del general director de Carabineros Ricardo Yáñez por su responsabilidad de mando. Y esto también luego de que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición de la defensa del uniformado que pretendía acceder a los expedientes. Sí, muchas gracias, don Leonardo, un gusto. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.